intentar demostrar con lo que os voy a decir. El importe total del presupuesto para este año 2025 son 6.400 millones de euros. Entonces, 6.400 millones de euros es una cantidad que, dada la necesidad de establecer cuanto antes una economía centrada en el bienestar humano y la estabilidad ecológica en lugar de ese crecimiento perpetuo al que nos está llevando este capitalismo desbocado y alocado, es una cantidad que se antoja suficiente para una comunidad como Navarra. El dinero es suficiente. Estamos todos los temas con el famoso crecimiento. Todos los días oiréis en la televisión el PIB, el famoso PIB, el Producto Interior Bruto, un índice que establece pues, el crecimiento que tiene una comunidad. Y todo el mundo le da muchísima importancia. Vamos a tener un PIB del 2, del 2,5, cuanto más mejor. Y sin embargo, ese índice es un indicador que marca el bienestar del capitalismo, no del bienestar de los seres humanos. Por eso, cuando el presupuesto marca una subida de un 2, un 2,5%, estamos yendo a unos términos que en absoluto son los correctos. Entonces, para que veáis que esto es así, en el año 2015, cuando se produjo lo que se autodenominó el gobierno progresista del cambio, cuando eso se hizo, lo primero que se hizo fue aprobar los presupuestos para el año 2016. En ese año el presupuesto fue de 4.000 millones de euros. 4.000. Es decir, que del año 2015 ahora, para el año 2025, en 10 años de gobierno denominados progresistas, el presupuesto ha aumentado en 2.400 millones de euros. 4.000 a 6.400. 2.400 millones de euros que hay dinero, más dinero para hacer cosas. Y sin embargo, de acuerdo a los datos que nos ofrece la Red de la Lucha contra la Pobreza de Navarra, somos la comunidad en la que más ha crecido desde el año 2015, hasta ahora, la tasa de población que no alcanza los mínimos básicos de consumo. En estos momentos hay 117.000 personas en Navarra vulnerables en riesgo de exclusión social, lo que equivale a un 17% de la población. Es decir, 2.400 millones más que van en relación a un aumento de la desigualdad. De esos 117.000, 52.000 se consideran que están en la denominada pobreza severa, es decir, aquellos hogares en que los ingresos por persona son de 610 euros al mes. 52.000. Entonces, ¿a qué se debe? Que aumentando los ingresos desde el año 2015 hasta ahora en 2.400 millones, la desigualdad de rentas vaya aumentando año tras año. Esto es proporcional. Hay un estudio que se hizo en Hacienda, que hicimos en Hacienda, en la que vimos que por cada persona que en Navarra alcanza un patrimonio de 10 millones de euros, pues 10 millonarias, 10 millones de euros, 1.000 personas caen en el riesgo de exclusión social. Por una persona que llega a 10 millones hay 1.000 que caen de la clase denominada clase media a lo que hemos comentado de riesgos de exclusión social. Y la explicación a todo esto es en la forma en que se gestiona el presupuesto. La causa y la explicación en cómo se gestiona el presupuesto. Cuando se hace un presupuesto hay dos formas de hacerlo. Una, que estaría muy bien que fuese así, es lo que se denomina unos presupuestos participativos, ¿no? Unos participativos en los cuales el gobierno da cabida a los agentes, asociaciones y movimientos sociales que mediante una participación ciudadana y con una regla que es el no cumplimiento con los requisitos impuestos por el capitalismo, se elaboran las propuestas. Y hay otra forma de hacer los presupuestos, que es la oficial, que es la que se lleva a cabo, en lo cual
lo que se le pide consejo es a las famosas élites económicas. Para que me entendáis, en Navarra las élites económicas pues, están marcadas a nivel empresarial por la Confederación de Empresarios de Navarra, por estos sindicatos que son afines al gobierno, como es UGT y Comisiones Obreras, tenemos a Lopus y tenemos a la banca, que anteriormente estaba representada por la Caja de Ahorros de Navarra, pero que ahora la heredera de sus acciones es CaixaBank y es la que más poder tiene mediático para informar y, entre comillas, aconsejar al gobierno de por dónde tiene que ir la política presupuestaria. CEN, UGT Comisiones, Opus y CaixaBank. Esos son los agentes a los que generalmente el gobierno no hace falta que les llame, sino que ellos van a contarles lo que hay que hacer. Y lo hacen marcando por los requisitos impuestos por el capitalismo. ¿Cuáles son esos requisitos? El mantenimiento, a rajatabla, de un artículo de la Constitución, que es el 135, que modificó Zapatero, y que indica que un presupuesto tiene que tener como prioridad el hacer frente al pago de la deuda pública en contra de los derechos sociales. Asimismo, la Ley de Estabilidad Económica del PP, que en 2012 aplicó unos términos para hacer los presupuestos, como era el famoso techo de gasto, unos objetivos de déficit marcados y también obligaciones de cumplir con la deuda. Y como os he dicho, todo basado en el famoso PIB, el tope de crecimiento, la regla de crecimiento, el indicador, como os he dicho, del bienestar del capitalismo, no del bienestar de los seres humanos. Entonces, técnicamente, a la hora de confeccionar el presupuesto, cada departamento propone unas líneas de gasto. Estas líneas se denominan partidas. Cada departamento pues, tiene una serie de gastos y los va reflejando en el presupuesto a partidas, ¿no? Partidas a partidas. Este año el presupuesto de gastos tiene alrededor de 5.400 partidas, líneas de gasto. Por ejemplo, el Departamento de Salud tiene 810 partidas con un presupuesto de 1.500 millones, Educación tiene 360 partidas con un presupuesto de 920 millones y Derechos Sociales 480 partidas con un presupuesto de 660 millones. Vivienda tiene 60 partidas con 100 millones. Estos 4 departamentos que aglutinan la política social del Gobierno de Navarra suman 3.180 millones, lo que equivale a un 50%, cerca del 50%, no llega por poco, del total de todo el gasto. Eso es el gasto social. Ese porcentaje del 50% es un porcentaje semejante a los que vienen dándose desde los gobiernos de UPN del año 2011 y 2012. En aquellos años los porcentajes variaban desde el año 2012 hasta ahora, han variado de un 47 a un 53 dependiendo de cada año, pero se han mantenido en esa horquilla. Para este año es un 50%. O sea, estamos destinando conceptualmente el mismo dinero para gasto social que lo que destinaba UPN. Para que un gobierno sea tachado de progresista o ligeramente de izquierdas, algo así, el porcentaje destinado a gastos sociales debería situarse en un 80% del total del presupuesto. Un 80%. El 50% debería ser un 80%. Algo no está funcionando, algo no funciona en este gobierno de Navarra. Entonces, de ese algo nos podemos hacer una idea cuando analizamos las 5.400 partidas. Vamos viendo las 5.400 partidas y vamos viendo en dónde se gasta el dinero. Pues bien, de esas 5.400 partidas hay 20 partidas, de 5.400, 20 partidas, que suman entre todas 1.800 millones de euros. 20 partidas. Las vemos un poco y tenemos, hay una partida que corresponde al pago de la deuda pública. La deuda pública generada por el Gobierno de Navarra. Este año, para esa partida, se destinan 503 millones. Esta deuda pública viene
por los marrones heredados de UPN y que los gobiernos del cambio pagan religiosamente, haciendo oídos sordos a informes sobre la deuda legítima en Navarra, como el que hicimos desde el Parlamento Social y llevamos a cabo en la Comisión sobre la Deuda Pública que se realizó en el Parlamento de Navarra en el año 2018, en el que demostramos que diferentes entidades financieras adeudaban al Gobierno de Navarra de esa deuda pública 191 millones de deuda considerada ilegítima. En ese informe explicamos de dónde venía esa deuda legítima. No os voy a contar eso ahora, porque esto es bastante extenso, pero si queréis ya os pasaremos el informe que tenemos por ahí. Y el total que descubrimos, como os digo, fueron 191 millones y también detectábamos las entidades financieras, sobre todo CaixaBank, como heredera de Caja de Navarra y Caja de Navarra, la que más deuda tenía del Gobierno de Navarra, detectábamos esas entidades financieras que las tenían que devolver. Nosotros todo esto se lo contamos a los gobiernos, tanto al primero de Ursúa Barcos como al posterior. Hemos desistido de contárselo ya al actual, porque ya con la respuesta que nos dio el anterior, con la consejera y presidenta del PSE, nos valió para que viésemos que no iban a hacer nada, y tampoco los partidos, famosos partidos a la izquierda del PSN, en este caso Bildu, Podemos, Izquierda Unida o Batzarre, no lo pusieron como su propuesta una vez que en el gobierno entró el PSN, ¿no? Entonces, la política que se lleva a cabo es estos 503 millones que están presupuestados por la deuda pública. ¿Qué es? Pues es para refinanciar constantemente, amortizar y pagar los intereses de esa deuda pública que generó UPN. Para que os hagáis una idea, UPN del año 2008 al 2015 que se le echó, al 2014 se le echó, en 6 años aumentaron la deuda pública de Navarra de 660 a 3.300 millones. En 6 años aumentaron la deuda pública en 5, la multiplicaron por 5, 3.300 millones. ¿Para qué? Pues principalmente para pagar estos marrones que todos conocemos de circuitos, de pabellones, el fracaso y la pérdida de Caja de Navarra. El Gobierno de Navarra puso 1.000 millones en la caída de Caja de Navarra. Y sobre todo también para hacer frente a una historia que tenían de ingresos que les fallaron, que se denominó el IVA de la Volkswagen. Estos tenían un acuerdo con la Volkswagen para que el IVA que generaba la Volkswagen lo recaudaba Navarra, pero lo pagaba el Estado. Todo eso se les fue al carajo por la crisis económica. Dejaron de recaudar 400 millones y entonces tuvieron que endeudarse para hacer frente a esos 400 millones anuales que debían. El caso es que la partida que arrastramos con esto, una partida, 503 millones de euros. Otra partida corresponde al pago del convenio económico entre Navarra y el Estado. Este año son 874 millones de euros. 874 millones. Eso que dicen que si solidario, que si no solidario, que si Navarra es solidaria, si no es solidaria. Pues Navarra paga este año 874 millones, en teoría, por la diferencia entre lo que el Estado aporta a Navarra y lo que Navarra aporta al Estado. Pero de acuerdo a un informe que realizó la Hacienda Foral en la actualización del quinquenio 2015-2019, se detectó que todo ese importe, el 60% de lo que Navarra aporta al Estado, no es para beneficios en salud, en educación, es para el pago de la deuda pública del Estado. O sea que Navarra tiene su deuda propia, pero contribuye en la aportación económica en base a un acuerdo que hay en la ley del convenio económico que dice que a Navarra le corresponde el pago de los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado. Todas las deudas del Estado. El Estado español
tiene una deuda de 1,4 billones con B, que va aumentando, aumenta año tras año. En un estudio que hizo la Complutense de Madrid, detectaron que la corrupción endémica que tiene en el Estado español, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, incrementaba la deuda pública cada año en el Estado en 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros por la corrupción. A esto también Navarra se hace cargo de la deuda pública que el Estado emite para pagar el fondo de compensación a las autonomías. ¿Qué es esto? Pues que si la señora Ayuso rebaja los impuestos, no hace pagar a las fortunas el fondo de compensación, le tiene que dar dinero, esa deuda que va para el fondo de compensación, Navarra se hace cargo. En definitiva, Navarra se está haciendo cargo de la política fiscal de la señora Ayuso también. Estamos colaborando por el asunto este de la solidaridad que dicen, ¿no? ¿Qué habría que hacer? La negociación que se lleva cada 5 años entre Navarra y el Estado, habría que quitar por lo menos la palabra todas las deudas, eso que pone todas, es quitarlo de todas. Navarra se hará cargo de la deuda del Estado que venga a Navarra, que las acciones vengan a Navarra. El concierto vasco, por ejemplo, no tiene la palabra todas. El concierto vasco se hace cargo de la deuda que efectivamente va en relación a acciones para el País Vasco. Luego tenemos otras 3 partidas que suman 127 millones, ya llevamos 870 y 503 con 2 partidas, 1.300 millones, relacionadas básicamente a la deuda. Yo lo digo porque son cosas que parece que son sagradas, pero son perfectamente negociables, pero claro, negociables con una voluntad política y unas ganas de cambiar las cosas. Y es por todos los partidos, tanto los que están en el gobierno como los que lo apoyan de fuera, que no tienen ninguna intención de hacerlo. Bueno, pues estas 3 partidas que os digo que también suman 127 son los denominados peajes en la sombra. Esto es un invento de UPN que sirve para engañar a la gente, haciéndonos creer que cuando vamos por hacia Estella y hacia Jaca, o vemos correr el agua por el canal de Navarra, pues que es todo gratis. Y no. La realidad es que estamos pagando una millonada a través del presupuesto. Para este año, 127 millones. Y lo estamos pagando a los fondos buitres, que son los verdaderamente dueños de esto, de estas infraestructuras. Para que os hagáis una idea, si UPN en aquellos años 2008, cuando empezaron a hacer estas gamberradas, llega a endeudarse, como se endeudó, pero en vez de emplear la deuda para hacer esto que os he comentado, de pabellones, historias de estas, hubiese endeudado para hacer las autovías, hubiesen costado a Navarra el total de estas autovías y el canal 989 millones de euros. 989 millones. Con este sistema de peajes en la sombra, el coste final, cuando acabe la explotación de esos peajes, va a ser de 2.612 millones. Es decir, vamos a pagar un sobrecoste por este invento a fondos buitres de 1.600 millones. 1.600 millones más que si se hubiesen pagado con un préstamo. Estos contratos finalizan porque vamos a estar pagando todo esto en el año 2039. O sea que nos queda 127 millones de estas partidicas, que más o menos suben un poquito cada año, pero que las tenemos hasta el 2039. Otra partida es para la enseñanza concertada, 170 millones. En un momento que se está reivindicando, por todas las que estáis en educación ya lo sabéis, estáis continuamente en la calle, una serie de reivindicaciones. Hay una que es la disminución de ratios debido a problemas que están creando, sobre todo masificación, alumnado, adolescentes en institutos, que el Departamento de Educación no soluciona, y el consejero dijo que es que no tiene dinero, ¿no? La principal causa es que no tiene dinero, y esto de los ratios lo valoró en un gasto de 131 millones.
131 menos. A concentrada se le da 170 millones. Con lo cual, simplemente pues, haciendo una política un poco más social y no esta política de ir a favorecer el ámbito privado, algo se podría hacer para paliar ese gasto que dice el consejero que no tiene. Amén de todo lo que se esté contando de peajes y deuda pública y tal regular, ¿no? Pero dentro de su ámbito de educación, pues sobre 170 millones a la concertada y no tiene dinero para solucionar los problemas que le están indicando el profesorado, ¿no? Luego hay 10 partidas que suman 71 millones entre las 10, que estas son para subvencionar empresas y organizaciones empresariales privadas, directamente, dinero que se les da directamente. Esto se hace bajo el mantra este famoso de la colaboración público-privada, esta colaboración que acaba en beneficios para el sector privado cuando la colaboración va bien, pero al contrario supone millones de pérdidas para el sector público cuando la colaboración va mal. Esto se hace sobre todo a través de una empresa pública que se llama Sodena, cuyo nivel de deterioros y pérdidas a causa de estas colaboraciones debería ser inasumible para el gobierno de Navarra. Sodena pierde millones cada año, aparte de que nos deleita de vez en cuando con noticias en la prensa sobre estos desastres empresariales que hace, y nosotros, al menos bueno, yo personalmente y también desde el Parlamento Social, hemos reivindicado innumerables veces el que cese la actividad de esta empresa. Nosotros le llamábamos Sopena, Sodena, por las formas de actuación que tiene. Esta empresa actualmente está en manos del PNV, en el gobierno de Navarra, y el PNV se niega en absoluto, sino que sigue funcionando como funcionaba UPN en cuanto a la subvención para la empresa privada. Después tenemos 3 partidas que suman 30 millones, que estas van a la Universidad de la Iglesia en Navarra, lo que debería ser el Opus, ¿no? Una es por el convenio de salud de la clínica universitaria y las otras por lo que recibe para investigación a través del IDISNA. El IDISNA es el Instituto de Investigación, que es un instituto que se creó con el ánimo de ser un instituto público. Hay una empresa que se llama Navarra Biomed, que es una empresa pública, pero que sin embargo, cosas del destino, con los gobiernos de subbarcos, esto pasó a ser del Opus, a través de la Universidad de Navarra y del CIMA, este edificio que tienen enfrente de la clínica. O sea que la investigación está pagada con dinero público, pero la gestión la ejerce el Opus. Hay... Todo lo que es Biomed es lo que iba... Navarra Biomed. Navarra Biomed está incluida con el CIMA y con la Universidad de Navarra dentro del IDISNA, pero es mayoritario la Universidad de Navarra con sus dos... Y la teoría tenía que ser que fuese Navarra Biomed la mayoritaria y que gestionase eso. Actualmente dice que lo quieren llevar a un 50% entre los dos, pero bueno, actualmente es el Opus el que está gestionando eso. Y luego, por último, hay una partida para la Volkswagen. Este año es de 25 millones. Ese chantaje permanente al que esta empresa tiene sometido a todos los gobiernos de Navarra, desde que se creó, a todos, y desde que se instaló en nuestra comunidad. Y aquí hay un problema, ahora que se está hablando tanto de si la crisis, que si tal. Bueno, aquí son ingentes la cantidad de millones que la Volkswagen se ha llevado a través de todos los años, y lo menos que se podría hacer ahora que se está hablando de que puede haber una crisis sería algún sistema para, ya que es costumbre dotarle de millones cada año, algún tipo de aval o algún tipo de garantía que ante una posible salida o cesión el gobierno de Navarra pueda recuperar el dinero que le está dando. Estos 25 millones de este año, por ejemplo, son para sacar una vía de tren que la Volkswagen tiene por medio de la factoría y que, aprovechando lo del TAP, esto de Chavacoy, que por visto va por más del exterior, pues dices, bueno, pues sacamos la vía a donde va a ir la del TAP y ganamos todo ese terreno para la factoría. Eso que en realidad debería ser una inversión de la Volkswagen, se la paga el gobierno de Navarra.
Bueno, pues 20 partidas. Si estas 20 partidas, que suman 1.800, lo que os he contado, 1.800 euros, se negociasen o se retirasen, de alguna forma se tratasen y se llevasen al ámbito social, de la educación, de la salud, de la vivienda, se sumarían a los 3.100 millones de las políticas sociales 1.800, con lo cual estaríamos cerca de los 5.000, con lo cual estaríamos en el 80% del presupuesto. Ese 80% que os he dicho que es lo que para un gobierno progresista se debería dedicar a la política social. Esto es en cuanto al gasto. Cómo habría que realizar un poco el gasto. El presupuesto nos lleva también al otro capítulo, que es los ingresos. ¿De dónde se sacan los 6.400 millones para gastar? Y ahí, en la política presupuestaria, cuando vemos de dónde salen los ingresos, pues nos volvemos a topar con las políticas liberales que se llevan en el gasto. Porque los ingresos en el Gobierno de Navarra se hacen a través de los impuestos, ¿no? El pago de impuestos. Y para que hagáis una idea de los 6.400 millones que hay que ingresar, los rendimientos del trabajo, el descuento de las nóminas de los trabajadores, las retenciones del trabajo que tenemos, trabajadores y pensionistas, lo que se denomina IRPF, suponen para Navarra unos ingresos de 2.150 millones. 2.150 millones con la aportación de los trabajadores. Esto, en la política fiscal que demandamos desde los movimientos sociales, indicamos que para que una política fiscal sea justa, unos rendimientos del trabajo deberían basarse en realizarlos con una política justa, solidaria, social y progresiva. La política fiscal está marcada sobre estos 4 parámetros. Justo, que es la aportación se haga de acuerdo a lo ganado por cada persona; solidaria, que redunde en el beneficio de las clases más desfavorecidas; social, destinada a cubrir las necesidades de la sociedad; y progresiva, que más pague quien más tiene, ¿no? En la escala que tenemos del impuesto de la renta en Navarra, la progresividad deja mucho que desear. Tenemos una progresividad que va marcando desde unos descuentos a una persona que gana 20.000 euros, que le pueden quitar un 12%, hasta un máximo que gana 1.300.000, que le quitan el 56%. En unos también hay muchos estudios. Estudios que ha hecho Hacienda. Pues bien, hemos hecho estudios. Hemos estado 40 años en Hacienda, hemos tenido tiempo de hacer de todo. Nosotros, para que en Navarra hubiese una progresividad realmente progresiva y justa, marcamos, y con los actuales parámetros se podía marcar en la declaración de renta que los ingresos menores de 30.000 ir bajando la tributación que tienen progresivamente de 30.000 hasta llegar a un tope de 18.000 en que no tuviesen retención. Viendo los números de declarantes, la cantidad de declarantes que hay con los baremos de ingresos que tienen, pues vimos también que la tributación actual de entre 30.000 y 60.000 euros que la gente gana se podría dejar como está. Y a partir de 60.000 euros habría que subir progresivamente esa retención, que ahora está marcada en el 56%, y que sin ningún problema se podría llegar a aplicar un 70-75%. Cuando nosotros proponemos estas cosas, la derecha liberal nos tacha de que somos confiscadores, como es que vamos a arruinar. La derecha tiene la habilidad de convencer a la clase media de que están masacrándoles a impuestos si les subimos
el impuesto a las clases altas. Os estoy diciendo que a los demás se les dejaría y a los de renta menos se les bajaría, pero sin embargo tienen la rara habilidad de decir que van a hundir a todos, cuando son ellos los máximos perjudicados. Y en cuanto a confiscatorio, un 70%, para que os hagáis una idea, en los tiempos de crisis, por ejemplo, cuando murió Franco y vino la mal llamada transición, se hizo una reforma fiscal, no había entonces con Franco fiscalidad. Esta reforma fiscal la hizo el gobierno de Suárez, la UCD, que era un partido, se llamaba la UCD, que no eran precisamente comunistas revolucionarios, sino que eran bastante liberales, y el máximo en la declaración de renta pusieron el 70%, o sea, el 70% para las rentas altas, con lo cual no es confiscatorio, y en momentos de máxima gravedad, como son los actuales, y la desigualdad que hay, el IRPF en 70, con la desigualdad que hemos visto que está habiendo cada vez más fortunas, a esas fortunas, si queremos que el dinero se distribuya bien, lo que hay que hacer es gravarlas, pero bien grabadas. Esto no es una cosa así como muy utópica, porque en la legislatura del 15 al 19, con el impuesto de sucesiones, se hizo. El impuesto de sucesiones en Navarra, lo que son las herencias, hasta el año 2015, todo el mundo, estoy refiriendo a padres, hijos, cónyuges, madres y hijos y cónyuges, pagaban un 0,8% todos, de heredases 3.000 euros o heredases 3 millones de euros, el 0,8%. Esto se detectó que era bastante injusto, y con esos datos que os digo, y sacando los datos de las herencias que había en Navarra, la cantidad de gente, cuánto heredaba cada gente, se pudo hacer lo que unos tramos con los residuos. ¿Cómo se hicieron? Hasta las herencias en Navarra, eso se mantiene, no sé hasta cuándo, pero por ahora por lo menos se mantiene. Las herencias hasta 250.000 euros no se pagan en Navarra. Antes se pagaba el 0,8%, eran 2.000 euros, un piso con algo de dinero, por ejemplo, pues pagaba el 0,8% y en eso se puso que no se pagase nada. Pero a partir de 250.000 euros hasta 500.000 se subía del 0,8 al 2. Y de 500.000 a 1 millón, el que le daba 1 millón ya tenía que pagar el 4. Y así vamos subiendo hasta que el que hereda 3 millones, que los hay, en Navarra hay una persona que hereda 3 millones, paga actualmente el 16%. El 16%. Esto significa que si antes pagaba 24.000 euros de 3 millones, ahora paga 480.000. Por supuesto, ¿esto qué llevó? Esto llevó a que, en general, el total de la población, el 91% de la población que hereda, no paga en Navarra. Porque el 91% de la población hereda menos de 250.000. Estoy hablando de 250.000 por persona. Por persona. No por herencia, por persona. La persona que hereda 250.000. Y, sin embargo, con el 9% restante, que le subimos el porcentaje, la recaudación ha aumentado un 35%. O sea, se está recaudando más, aumentando el porcentaje a estas herencias millonarias y librando de pagar al 91% de la gente. Eso es una posibilidad y eso es una justicia. Ya os digo que eso se mantiene porque en esto de la fiscalidad, cuando uno consigue algo, quieras que no, es difícil que lo quiten, hombre. Puede llegar un gobierno de PSN con UPN y fácilmente, yo no digo que vayan a poner otra vez el 0,8, pero sí que bajarles del 16 al 8% a los de 3 millones. Pero por ahora no lo están tocando. Y eso es el IRPF, porque hay otro impuesto, que este es el de sociedades, que es lo que pagan las empresas. Hemos dicho lo que pagan los trabajadores, 2.150 millones. ¿Qué pagan las empresas? 500 millones.
4 veces menos las rentas empresariales que las rentas de los trabajadores. 4 veces menos. Y no es tanto el tipo, que también en Navarra se paga un 28% sobre los beneficios, pero es que ese 28% no lo pagan las empresas porque el impuesto de sociedades está hecho para que las empresas no paguen. ¿Cómo no pagan? Pues a base de deducciones, que se llaman. Les deducen de la cuota pues, por creación de empleo, por inversiones, porque han tenido pérdidas años anteriores. No estaría mal que la renta, a los que hayan pasado un mal año, a la gente que haya pasado un mal año, haya tenido más gastos que ingresos, pues al año siguiente Hacienda estuviese en cuenta esa pérdida que ha tenido y se la tuviese en cuenta en la renta del año siguiente para devolverle o decirle lo que tiene que pagar. Eso se hace en las empresas, a la gente normal no. Luego tenemos otro que son las retenciones de capital, que son 130 millones. ¿Y qué son las retenciones de capital? Pues mirad, las retenciones de capital es esto que ya veis que de vez en cuando los bancos y las energéticas, sobre todo, pues van sacando los beneficios que han tenido al año, ¿no? Hace poco, pues no sé si CaixaBank sacó 20.000 millones o algo así que habían tenido de beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona, por ejemplo en Navarra, tienes un 1% de las acciones de CaixaBank, pues eso te dan un rendimiento, esas acciones, y en el caso de CaixaBank este año, o una persona, que en Navarra hay, una persona que tenga el 1% de las acciones, le hará un rendimiento de 20 millones de euros. Le hará 20 millones de euros. Bien. Pues esos 20 millones de euros cotizan a un máximo del 26%. O sea, una persona que tiene mucho dinero y lo emplea en acciones, en bonos, el resultado de eso, lo más que le obliga la ley a pagar es el 26%. Cuanto hemos dicho que las retenciones del trabajo, el máximo está puesto en un 56%. ¿Qué menos que una persona que tiene acciones que no es un trabajo en sí, pero hombre, tiene una preocupación en cómo mover el dinero, dónde tirarlo, cuánto me está dando, lo que estoy sufriendo es un desgaste, no deja de ser un trabajo, con lo cual no estaría mal poner por lo menos la misma retención que el trabajo, ¿no? Las rentas de capital que se pusieran como el trabajo, porque en esta persona jurídica, no es una persona física, pero que ha obtenido un beneficio de 20 millones, ha pagado a Hacienda 5 millones por ser la retención de capital. Si hubiese sido retención del trabajo, eso hubiese sido 10 millones. Esa diferencia de 5 millones, para que os una idea, es lo que viene a costar las 40 viviendas de protección oficial que se han hecho en Motilva para alquiler social, que se van a inaugurar pronto. Se hizo una inversión de 5 millones. O sea, que quiero decir que el dinero que obliga pues se puede utilizar de muchas formas. Y luego el último impuesto dentro de los grandes es el IVA. El IVA es el impuesto más insolidario del mundo. Paga lo mismo el trabajador, está poniéndole el café al accionista que está mirando el periódico para ver las acciones, que el accionista cuando se van a comprar el pan, o una camisa, o el pantalón, o el coche, ¿no? Pagan lo mismo de IVA. En el IVA se propuso también, sin éxito, pero que al menos en rentas pequeñas se pudiera adjuntar el gasto de IVA en cosas esenciales, no vamos a decir en gastos de lujo, sino en cosas esenciales, adjuntar el gasto de IVA en la declaración de renta para que se le redujese a tramos de rentas inferiores. Tampoco aceptan eso. Y, claro, si os fijáis, yo estoy diciendo todo siempre según tramos, según ingresos, según lo que ganes, pues se deduce. Para eso, ¿qué tiene que haber? Para eso tiene que haber una lucha contra el fraude fiscal, para que nadie se ponga unos ingresos que no tiene, encima se beneficie de ayudas y, sobre todo, para que se pague lo que se tiene que pagar. Y la lucha contra el fraude fiscal en Navarra, pues no funciona. No funciona. Viene a funcionar
como estaba funcionando con UPN. Si os fijáis, yo siempre me voy a UPN y, aunque sea muy cansino, siempre me repito que estamos funcionando igual que con UPN. Y es verdad, es verdad. La lucha contra el fraude fiscal, nada, pues aquí lo que se dedican actualmente pues es a lo que se dedicaban en el año 2012 UPN, planes de lucha fiscal, teóricos, demagógicos y sin ningún tipo de resultados. Fijaros que en el año 2012, una entrevista que le hicieron al consejero de Hacienda de UPN, entonces era Álvaro Miranda, en el 2010, del año 2010, a Álvaro Miranda le preguntaron por el fraude fiscal y dijo: el fraude fiscal en Navarra es residual. No existe. El consejero de Hacienda. El problema es que el consejero de Hacienda nos inventó que el fraude fiscal en Navarra no existía. A ese consejero se le dijeron los directores generales y directores de servicio, todos técnicos de Hacienda, funcionarios, en que estaban convencidos de que ellos trabajaban bien en Hacienda y que controlaban el fraude fiscal de lo bien que lo hacían. Tuvo que venir un estudio de la Universidad Pública de Navarra que se hizo en el año 2016 y en el que demostró que el fraude fiscal en Navarra acarrea una pérdida de 541 millones de euros al año. 541 millones. Pues bien, estos gobiernos de cambio tienen los mismos directores en la Hacienda foral que los que tenía Álvaro Miranda en el año 2010. Es verdad que algunos han jubilado, pero los que les han sustituido han cogido perfectamente esa ideología y forma de trabajar, ¿no? Por supuesto que un consejero de Hacienda, lo primero que tendría que hacer para meter un poquito de orden en esto de la lucha contra el fraude fiscal sería reorganizar toda la Hacienda foral, las direcciones y los equipos, porque la gente, lo que son técnicos, gestores y demás personal administrativo, está por la labor. Lo que pasa es que hacen lo que les manda, ¿eh? La gente hace lo que les manda. Y la gente pues se acostumbra fácil a hacer poco si te mandan, ¿no? Entonces eso en cuanto al fraude fiscal. En realidad, al final, y para acabar, los partidos políticos que se autonominan progresistas, que están sosteniendo al gobierno de Navarra, me estoy refiriendo, que alguna vez me dicen: oye, diros, ¿no? Pues es Bildu, pues Podemos, Izquierda Unida, Izquierda y Bacharde aquí en Navarra. Esos son los partidos que en realidad podrían, desde la posición que tienen actualmente, presionar al PSN y a Leroy Ball en este tema. A mí me gusta Leroy Ball y PNV, porque en el tema fiscal y económico el Leroy Ball lo lleva todo el PNV. Y desde luego podrían presionar, como ya se hizo verdaderamente alguna vez en la primera legislatura, para conseguir alguna cosa. Pero cuando vamos y les contamos esto, pues nos vienen con que sí, tenemos razón, tenemos toda la razón del mundo, pero ahora no, ya lo haremos, no que sé, el año que viene o tal. Al final hay un poco de tactismo electoral y entonces acaba las elecciones, empieza la legislatura, estos alargan y el último año, pues supongo que alguna medida empezarán a lanzar de cara más que nada a la política electoral, que lo que es ahora la política verdaderamente social y de izquierda. Eso es un poco triste, pero es así. Entonces nos vienen diciendo pues, que, bueno, que Europa y el Banco Central Europeo marcan todas las directrices económicas. Es mentira. La Hacienda Foral de Navarra tiene la capacidad fiscal para legislar y hacer las medidas que os he dicho en cuanto a IRPF, en cuanto al fraude fiscal. Hablando de partidas, la lucha contra el fraude fiscal tiene una partida, 1.000 euros. No 1.000 millones, no, 1.000 euros. 1.000 euros, ¿eh? Es una partida que tenía Álvaro Miranda en el año 2010 para la lucha contra el fraude fiscal. 1.000 euros. En la legislatura del 2015, esa partida se logró subir
en la legislatura total 850.000 euros. De 1.000 a 850.000. Se contrataron 7 técnicas. Esas 7 técnicas se dedicaron a una labor que se denomina derivación de responsabilidad, que es cuando una empresa quiebra, ir a por el administrador. No que el administrador se vaya de rositas, deje una deuda tremenda en Hacienda y aquí no pasa nada. Cuando hay pasado muchas veces que el jeta de empresario se pone a otra empresa con la misma actividad, con el mismo, con el distinto nombre, y deja la anterior con una osca y Hacienda es incapaz de ir y lo que se denomina derivar la responsabilidad de la empresa que has dejado a la que tienes y cobrar. Estas 7 personas lograron doblar la cantidad que se cobraba en Hacienda por derivación de responsabilidad. Llegaron a doblar. Pues llegó en el 2019 el PSN, volvió a poner la partida de lucha contra el fraude fiscal en 1.000 euros y prescindió de las 7 personas que están haciendo. Actualmente la derivación de responsabilidad ha vuelto a los mismos términos que en el año 2019. Es tan fuerte como eso, pero es así. Entonces, el asunto es que nos vienen a decir estos partidos que les es imposible practicar otro tipo de política de estas social verde liberales o como queréis mandarles, que vienen realizando hasta ahora. Pero que con eso están consiguiendo que la extrema derecha llegue al poder, que la derecha llegue al poder, ¿no? Es un error, es un error. No se quieren dar cuenta que estas políticas están generando una desigualdad de rentas cada vez mayor y que esta desigualdad, como está pasando en todo el mundo, abre las puertas de par en par a la entrada de la extrema derecha en las instituciones, lo que está pasando. Y aquí en Navarra, eso que dicen que no vuelva al UPN, como ya todos conocemos, la extrema derecha en Navarra, la mayor extrema derecha en Navarra, está en UPN. Que ya puede venir PP, y Vox y tal, pero aquí todos sabemos que la derecha más foral, extremista y cudetera está en UPN. Y la política que están llevando les está abriendo la puerta de par en par. Al tener la hacienda propia tenemos la capacidad de combatir estas políticas neoliberales con la política fiscal justa, solidaria, progresiva, acompañada de una lucha eficaz contra el fraude fiscal, pero, como os digo, ni una cosa ni otra aparecen en los presupuestos del año 2025. Al contrario, tenemos un sistema fiscal que hace que el pago de impuestos por parte de los ricos sea casi voluntario. O sea que nada, no queda otra que reclamar voluntad y valentía política, pero esto hay que reclamarlo desde forzando a estos partidos, a estos partidos que dicen que están a la izquierda del PSN y del PNV, y hay que insistirles, movilizándose y demostrando que no falta dinero, sino que sobra